En el corazón de Guanajuato, México, donde la tierra se perforaba en búsqueda de minerales, una oscura leyenda se arraigaba en las profundidades de la mina, susurrando historias de terror entre los mineros. Corría el año 1908 cuando el silencio de la mina se vio abruptamente interrumpido por el macabro hallazgo de un pequeño cuerpo. Una niña, de apenas 10 años, yacía inerte en el fondo de uno de los túneles. El origen de la niña era un completo enigma. Nadie la conocía, ni su familia, ni su nombre resonaba en los recuerdos de los habitantes de la ciudad. Se rumoreaba que esta niña era hija de un minero. Su mente, frágil y atormentada, se había oscurecido con el tiempo, sumiendo a la niña en un mundo de sombras y sufrimiento por los problemas mentales que padecía. Un día, en un arrebato de desesperación, el padre decidió poner fin al tormento de su hija. La condujo a las profundidades de la mina, donde la luz del sol nunca llegaba, y allí, bajo la imponente oscuridad, le arrebató la vida. El cuerpo de la niña fue enterrado en las entrañas de la tierra, un secreto que la mina guardaría celosamente. Desde entonces, la leyenda de la niña de la mina comenzó a rondar por los túneles, susurrando historias de terror a los oídos de los mineros. Algunos decían verla vagando por las oscuras galerías, su pequeña figura envuelta en una nube de polvo, sus ojos perdidos en la búsqueda de un consuelo que nunca llegaría. Otros aseguraban escuchar su tenue llanto, un lamento que resonaba en las paredes de la mina, impregnando el aire de una tristeza infinita. La leyenda se convirtió en una advertencia para los mineros, un recordatorio de la crueldad que puede esconderse en el corazón de un hombre y la fragilidad de la vida. En la región de Atacama, existe una mina abandonada de cobre que durante décadas fue el sustento de muchos trabajadores. La leyenda dice que los mineros que trabajaban allí escuchaban susurros que les indicaban por dónde cavar. Al principio, parecía una ayuda divina, pero con el tiempo se descubrió que los que seguían los susurros desaparecían sin dejar rastro. Se cuenta que sus almas quedaron atrapadas entre las paredes de la mina, repitiendo eternamente las instrucciones que los condujeron a la muerte. Algunos viajeros nocturnos aseguran haber escuchado esas voces, pidiéndoles ayuda mientras el eco se pierde en la profundidad de los túneles. En Potosí, Bolivia, se encuentra la famosa montaña del Cerro Rico, rica en plata pero con un pasado sangriento. La leyenda cuenta que un niño huérfano era obligado a trabajar en la mina junto a su padre. Durante una explosión, el niño quedó atrapado y murió entre los escombros. Desde entonces, los mineros aseguran ver su figura delgada, con rostro sucio y ojos llorosos, recorriendo los pasillos de la mina. Algunos dicen que si lo ignoras, te dejará en paz, pero si lo miras a los ojos, susurrará tu futuro y pronosticará tragedias. Zacatecas es famosa por sus minas de plata, pero también por la leyenda de la Dama de Blanco. Se dice que una joven fue atrapada durante un derrumbe provocado por negligencia de los dueños. Mientras sus compañeros lograban salir, ella quedó atrás y murió lentamente en la oscuridad. Desde entonces, los mineros y curiosos que visitan la mina aseguran ver a una figura etérea vestida de blanco caminando entre los túneles, lamentándose y buscando a alguien que la rescate. Los que han intentado seguirla dicen que desaparece sin dejar rastro y que un frío intenso inunda la galería donde aparece. En el norte de Perú, existe una mina de oro llamada La Esmeralda, famosa por su riqueza y su historia trágica. Durante la fiebre del oro, un grupo de trabajadores fue sepultado por un derrumbe y nunca se recuperaron sus cuerpos. La leyenda dice que los gritos de esos hombres se repiten cada noche a la misma hora dentro de la mina. Quienes han entrado aseguran que si gritas, ellos repiten tus palabras, pero de manera distorsionada y aterradora, como si intentaran burlarse de ti. Algunos mineros jamás vuelven a trabajar allí después de escuchar aquel eco. En Colombia, una antigua mina de esmeraldas tiene un túnel clausurado desde hace más de 50 años. La historia cuenta que un grupo de mineros entró a extraer piedras de manera ilegal, pero nadie volvió. La leyenda dice que un ser sombrío, mitad humano, mitad roca, habita en el túnel y protege las esmeraldas. Quienes intentan robarlas escuchan pasos que los siguen, sienten manos que los tocan, y algunos han asegurado que ven reflejos de sus peores miedos en las paredes. Nadie que haya entrado al túnel ha vuelto a salir con vida. Esta mina abandonada en Guanajuato fue famosa por su plata, pero también por las muertes inexplicables que ocurrían durante las excavaciones. Se dice que un minero hizo un pacto con una entidad oscura para obtener riquezas rápidas.
Desde entonces, quienes entran sienten presencias malignas que los persiguen y escuchan pasos detrás de ellos aún estando solos. Algunos aseguran que al caer la noche se ven figuras con ojos rojos caminando entre los túneles. La leyenda advierte que si te adentras sin respeto, la entidad te atrapa y nunca vuelves a salir. Aunque ya mencionamos al niño fantasma, hay otra historia de un niño huérfano que se escondía de los mineros para no trabajar. La leyenda dice que murió atrapado en un derrumbe y su espíritu aparece todavía buscando a alguien que lo rescate. Los mineros cuentan que de repente escuchan risas infantiles en la oscuridad y sienten un frío helado alrededor de ellos. Quienes han intentado seguir la risa, terminan desorientados y muchas veces salen con heridas inexplicables. En el norte peruano, una mina de cobre fue escenario de un accidente terrible donde 12 trabajadores quedaron atrapados bajo toneladas de roca. Desde entonces, los lugareños dicen que a medianoche se escuchan golpes en las paredes de la mina y los gritos de los atrapados pidiendo ayuda. Algunos aseguran que los ecos repiten palabras que tú mismo pronuncias, pero en tono burlón y diabólico. Entrar sin linterna ni compañía es considerado un suicidio asegurado, pues quienes lo intentan jamás regresan. En una vieja mina de esmeraldas en Colombia, se dice que un minero fue enterrado vivo por sus compañeros, quienes tenían que revelar un secreto sobre la ubicación de las piedras más valiosas. Desde entonces, su espíritu ronda la mina. Aparece con herramientas oxidadas, golpeando paredes y susurrando nombres de quienes se atreven a entrar. Algunos que han visto su figura aseguran que la sombra los persigue hasta la salida y desaparece solo cuando logran confesar un pecado o promesa que escondían en secreto. Son numerosas las supersticiones que llenan el alma del minero. Por ejemplo, ni faldas femeninas, ni hábitos sacerdotales deben bajar a las minas, ni asomarse siquiera a la boca de un laboreo. Y la otra, la más tremenda de todas, la Lola. Todos los mineros de Chile le temen, porque el que la ve no escapa con vida, o si vive a pesar de haberla conocido, habrá que encerrarlo, porque la locura se apodera de quienes han subsistido a la trágica aparición. Es una mujer que viste de blanco y que se va agitando en el aire en forma irreal y espantable. Eso quiere decir que la mina se va a hundir o inundar y la muerte espera a los hombres que hay en ella. Por eso el pánico entra de golpe en el corazón de quien la encuentra, enloqueciéndolo o matándolo. Su terrible tradición se pierde hacia el pasado. Y tiene caracteres de mayor impiedad en las faenas mineras de la cordillera andina. La ventisca, la nieve, el granizo, ayudan a vestirla de ropajes macabros. En las minas grandes y pequeñas que se han explotado o se explotan en el cajón del Maipo y sus derivados, la Lola no ha sido extraña ante el desaparecimiento o el horror mortal de algunos trabajadores. Observadores, gente que va a lo positivo de las cosas, han creído ver en la Lola una visión de ebrios que por la sugestión supersticiosa que emanan de las labores de subterra, es capaz de obrar fatalmente en quienes la ven. Juan Modesto Castro, autor de la novela Froilán Urrutia, pone en boca del protagonista de su libro esta explicación sobre el fantasma del cual hablamos. Yo no sé, patrón, dicen que es el diablo, otros que es la mujer del diablo que viene a llevarse a los que tienen enredos con ella y se les ha cumplido el plazo. La verdad es que en las labores mineras, algunas veces de noche se sienten gritos espantables llamando a un cristiano. Días después desaparece y al tiempo se viene a encontrar el cuerpo abierto sin ninguna entraña. Eso y el alma es lo que se lleva. En el norte de Chile, una mina de oro fue abandonada luego de que un derrumbe atrapara a 20 trabajadores. La leyenda dice que el derrumbe nunca terminó y que dentro de los túneles el tiempo y el espacio están distorsionados. Los visitantes que entran sienten que caminan horas y horas sin avanzar, escuchan gritos lejanos que se acercan y a veces ven figuras que se repiten como si fueran reflejos de ellos mismos, atrapadas para siempre. Muchos aseguran que la mina no permite que nadie salga con vida una vez que ha marcado a alguien. En las profundidades del Cerro Rico de Potosí, los mineros veneran a una figura conocida como el Tío, una deidad del inframundo. Se dice que el Tío gobierna las minas y que su poder es tan real como el miedo que sienten los mineros. Algunos relatos cuentan que aquellos que no le hacen ofrendas sufren accidentes o desapariciones inexplicables. Víctor Montoya, escritor boliviano, ha recreado estos mitos en sus libros Cuentos de la Mina y Conversaciones con el Tío de Potosí. La Cueva del Diablo es una de las leyendas más conocidas de Potosí, Bolivia, relacionada con la rica historia minera de la ciudad y las profundas creencias populares que han surgido a lo largo de los siglos.
Se trata de un relato cargado de misterio, intriga y elementos sobrenaturales, muy vinculado a la vida de los mineros y las leyendas en torno al Cerro Rico. La leyenda narra que, en los tiempos de la colonia, cuando Potosí era una de las ciudades más prósperas del mundo gracias a la explotación de la plata del Cerro Rico, existía una cueva secreta en la que los mineros, desesperados por la riqueza y el sufrimiento que la mina les causaba, hicieron un pacto con el diablo. Se dice que el diablo, a través de engaños, ofreció a los mineros grandes cantidades de plata y oro, pero a cambio de sus almas. Los mineros, cegados por la codicia y el deseo de riquezas, aceptaron el trato. Con el tiempo, los mineros comenzaron a perder la razón y la humanidad, obsesionados por el oro, y muchos murieron en condiciones misteriosas. La cueva, situada en las profundidades de la mina, se convirtió en un lugar de horror y superstición. Se cuenta que aquellos que osaban entrar a la cueva nunca regresaban, y que los ecos extraños y el sonido de cadenas podían escucharse en la oscuridad. Incluso se habla de que el diablo mismo, con su presencia, acechaba el lugar, buscando almas para llevar al infierno. A lo largo de los años, la leyenda de la Cueva del Diablo ha sido una advertencia para aquellos que, impulsados por la avaricia, buscan riquezas a costa de su alma y bienestar. Además, es un recordatorio de las duras condiciones que los mineros vivían en el Cerro Rico, donde muchos perdieron la vida a causa de las enfermedades y los accidentes, siempre bajo la amenaza de lo sobrenatural. En la región minera de Bolivia, circula la leyenda de una mujer vestida de negro que aparece en las noches, especialmente en el Carnaval de Oruro. Se dice que esta china Supay seduce a los hombres borrachos y los lleva a lugares solitarios donde desaparecen sin dejar rastro. Algunos creen que es un castigo del tío por la falta de respeto hacia las tradiciones. Duendes, oscuridad, bondad y sacrificios, miedo, codicia, diablos y fantasmas. Todo un misterio conjugado en vetas, lagunas y minas, haciéndose presente en el aire, en el agua, la luz o cada vez que la noche cae en algún lugar del extenso territorio de los Andes. Todos estos mitos y leyendas propios de las zonas mineras ubicadas en el cordón montañoso de la cordillera tienen su parte de realidad, su parte de ficción y por sobre todo, una gran cultura que respalda su historia. Estas leyendas son originalmente narraciones orales o escritas que explican de manera literaria los orígenes de fenómenos importantes o curiosos. La mayoría de ellos se transmitieron de generación en generación y a cada una de ellos se asignó nuevos elementos míticos que actualmente componen cada relato. Algunos dicen haberlos visto, otros dicen no creer, lo único real es que estas leyendas se mantienen inalterables al paso del tiempo. Cuenta esta leyenda araucana que apenas se atraviesa la cuesta de la Totora, en Calingasta, dentro mismo del corazón de la cordillera, a 5.000 metros de altura, se encuentra la Laguna de Cobre. Rodeada por los cerros, sus aguas tienen un color verde intenso con algunos espacios rojos formados por algas. Aquí, cuenta esta vieja leyenda, hace muchos años un indio araucano raptó a la hija de un cacique de la región de Calingasta, escapándose con ella. Hacían camino de noche. De día se ocultaban en las cuevas de los cerros. Así llegaron hasta la laguna. Extenuados después de recorrer una distancia enorme, se durmieron profundamente. Esto imposibilitó que pudieran oír la llegada furtiva de un grupo de hombres de guerra enviados por el padre de la joven en seguimiento de la pareja. Esta fue sorprendida y el indio que robó a la joven fue herido gravemente de un flechazo. La muchacha, que se había enamorado de su captor, comenzó a correr pidiendo a su amado, que se encontraba herido, que la siguiera. Pero ese movimiento era imposible. El araucano se encontraba a merced de los hombres enviados por el padre de la joven. La laguna era la única salida posible para la huida. Y mientras él la seguía, cayendo varias veces y volviendo a levantarse, ella alcanzó la orilla de la laguna y comenzó a penetrar en el agua, imaginando que podía llegar caminando a la orilla opuesta. Pero pronto perdió pie y desapareció bajo el agua. Él la llamó infructuosamente desde la playa, pero finalmente cayó herido de muerte por un sinnúmero de flechas. Los lugareños, que conocen esta leyenda, advierten que no hay que pasar de noche por la laguna. Pues allí, en el corazón de la cordillera, anda el alma del indio que procura vengar a su amada y entonces ocurren toda clase de calamidades. Cuenta el escritor Hipólito Marcial, con respecto a esta leyenda, la luz blanca que aparece en la falda del cerro es buena, donde entra hay que clavar un puñal y al otro día ir a cavar, ya que se encontrará oro y plata. De la luz roja huyan o recen el rosario, se dice que es luz mala, tentación del diablo. El noroeste argentino es un paraje que se caracteriza por la extensión y tranquilidad de sus tierras.
Pero siempre existen supersticiones y leyendas que dan a la tranquilidad un tono oscuro y misterioso. La gente que vive en estas tierras, especialmente en el campo o en el cerro, cuenta de la existencia de la luz mala o farol de Mandinga. Un mito con trascendencia religiosa que la mayoría de los lugareños asegura haber visto. Se dice que cuando llegan las épocas secas del año, se suele ver especialmente de entre las pedregosas y áridas quebradas de los cerros del oeste tucumano, Mala Mala, Nuñorco, Muñoz, Negrito, Quilmes, etc. Una luz lúgubre. Ocurre generalmente a la oración, de tarde. También cuando los últimos rayos del sol iluminan las cumbres de los cerros y el intenso frío de la noche va instalándose en los lugares sombreados. Cuenta la leyenda que en ese momento, una luz especial, un fuego fatuo, producto de gases exhalados por cosas que se hallan enterradas, conjugados con los factores climáticos, produce una luz mórbida y tenebrosa. La luz mala. El día de San Bartolomé, 24 de agosto, es el más propicio para verla, ya que es cuando parece estar más brillante el haz de luz que se levanta del suelo y que, por creencia general, se debe a la influencia maligna. Ya que popularmente estiman que es el único día en que Lucifer se ve libre de los detectives celestiales y puede hacer impunemente de las suyas. La luz es temida también porque imaginan ver en ella el alma de algún difunto que no ha purgado sus penas y que, por ello, sigue penando de esa forma en la tierra. La leyenda cuenta que los pocos que se han aventurado a ver qué hay abajo de la luz, siempre han encontrado objetos metálicos o alfarería indígena. También se han encontrado urnas funerarias con restos humanos, lo que aumentó el terror, porque al ser destapada despide un gas a veces mortal para el hombre. Por ello los lugareños aconsejan tomar mucho aire antes de abrir o si no, hacerlo con un puyo, manta gruesa de lana para que el olor no pueda ser respirado. El Allicanto. Esta leyenda corresponde a la época de la conquista española. La historia cuenta que en la cordillera habitaba un ave fabulosa, según referencias que los indios dieron a los españoles. Los aborígenes afirmaban que dicha ave se alimentaba con oro y con plata. Los indios le tenían miedo y escapaban siempre de su presencia. Pero sabían que si la seguían, sin que el ave se diera cuenta, podrían descubrir un yacimiento de oro o de plata. Era el lugar que el gran ave utilizaba para alimentarse. Un capitán español, un segundón, enamorado de una dama española rica y de alcurnia, especialmente deseoso de riquezas para poder aspirar a su mano, se enteró de esa asombrosa ave cordillerana. Decidido a encontrarla y a hacerse rico, partió por su cuenta a la cordillera. Ningún indio sabía informarle en qué paraje podía dar con ella. Le decían que era muy peligroso arriesgarse, pues habitaba en las altas cumbres del corazón de la cordillera. Decidido a convertirse en hombre rico, el capitán caminó varios días y al llegar al pie de un cerro prominente comenzó a escalarlo. Una noche creyó ver en el hueco de una peña un fulgor dorado. Debía ser el nido del Allicantu, cuyas alas producían ese destello, ya que sus plumas adoptaban el color del oro o de la plata según qué mineral fuese su alimento. Esperó acurrucado acechando pacientemente hasta el amanecer. Extenuado de cansancio y de frío, debilitado por la falta de alimento, le pareció ver al ave alejándose del nido rocoso. Pensó que buscaba comida y que al seguirla encontraría el oro o la plata apetecidos. Con avaricia, el enloquecido conquistador quiso seguir el vuelo del ave y ya no pudo pensar en nada más. Poco después y sin darse cuenta perdía pie y comenzó a caer desde unas peñas muy elevadas. En ese momento le pareció ver la imagen de la dama que pretendía y ante la visión sonrió ligeramente. No pudo tomarse con sus manos a ninguna saliente para evitar su caída. Ya en el fondo del precipicio, por la avaricia y el amor, el capitán encontró su fin. El Ucaco. Cuenta esta antigua creencia puneña que el señor de las tinieblas, amo de las minas, Ucaco, reina en el mundo subterráneo. Esta leyenda es una creencia ampliada por los obreros bolivianos, que en los centros mineros de la Puna representan el 50% de los trabajadores de esta industria. La tradición que impone la leyenda dice que al cavar en las minas, los mineros, si encuentran una veta, deben entronizar la figura de Ucaco en una vieja y abandonada mina, siempre distante del nuevo establecimiento minero. Un día viernes, en lo más profundo de la cueva, levantan el altar del dios subterráneo. Este se representa con una figura de ojos grandes, orejas puntudas, dientes filosos, cuernos arqueados y una larga melena. En la mano izquierda sostiene un trozo del mineral encontrado y en la otra un tridente.
Ya en su trono, Ukako recibe ofrendas consistentes en alcohol, coca, cigarrillos y sahumerio de coas con bastante azufre. Dicen los mineros que Ukako, el señor de las tinieblas, nada tiene que ver con el Satán de los europeos que representa el mal por el mal mismo. Ukako, en cambio, es la sepulcral oscuridad del socavón que guía los pasos de los mineros como un duende protector de las minas en las montañas puneñas. El Muki. En los Andes centrales, el Muki o Muki es un duende minero del Perú, y como tal, su existencia está circunscrita al espacio subterráneo. El Muki habita en el interior de la mina. Es un ser fantástico que pertenece al extenso dominio de lo mágico. El Muki se inmiscuye en el destino de los trabajadores del socavón, gratificándolos o escarmentándolos. Es un misterioso enano conocido como el dueño de las minas. Su descripción varía de acuerdo a la época. Antiguamente, por 1930, se decía que recorría los socavones sosteniendo en la mano una pequeña lámpara de carburo, abrigado con un poncho hecho de lana de vicuña. Tenía en la cabeza 2 pequeños cuernos relucientes y hablaba con voz suave. En la actualidad no es muy diferente, aunque ahora vista ropa de minero, botas de agua y use una linterna eléctrica a pilas. La palabra Muki resulta de la castellanización del vocablo quechua murik, que significa el que asfixia, o murisca, el que es asfixiado. En su vertiente huancabelicana, la palabra Muki sugiere el acto de torcer, ahorcar. Por ello, los antiguos mineros identificaron al Muki con el silicio, gas letal que produce la enfermedad de la silicosis. El Muki puede andar solo o acompañado. Algunos mineros peruanos dicen haber protagonizado episodios por varios Mukis, los cuales formaban grupos. Otros dan fe sobre su inclinación a vivir solos. Los Mukis gustan de lanzar penetrantes silbidos. La mayoría de relatos coinciden en que es posible atrapar al Muki y hacer pactos con él para enriquecerse. En el caso más frecuente, el enanito de las minas ofrece al trabajador hacer su tarea a cambio de coca, alcohol y hasta de la compañía de una mujer para mitigar su soledad. Pero casi siempre el resultado del pacto es trágico, pues a la larga de una u otra manera el minero incumple y el Muki se venga quintándole la vida. El barreterito. Según cuentan los viejos mineros de la cuarta región chilena, desde hace muchos años ronda en las minas auríferas de Atacama el alma de un minero. La leyenda cuenta que en vida, el barreterito trabajaba siempre cantando al son de su barreta, mientras extraía con alegría el preciado producto de las minas. Este personaje era muy conocido por todos, por ser un aventurero que constantemente cambiaba de mina, ya que poseía un genio vagabundo y un pie nómade. Esto lo llevaba a cambiar las minas y vivir en lugares diferentes, ganando apenas para subsistir y pasando muchas veces hambre y penurias. Este minero se echaba las penas a la espalda y volvía siempre a partir para iniciar su pesada tarea en cualquier otro lugar. Sin embargo, su carácter generoso y su espíritu siempre alegre y optimista le hacían liviana la vida, obteniendo la simpatía y el aprecio de los demás mineros. Con la talla a flor de labios, ya cantando, ya silbando, no descansaba ni un momento y el repiqueteo de su herramienta era música acostumbrada donde quiera que estuviese. Un día que trataba de obtener el mineral que le daría su sustento, pero la mala suerte quiso que se desprendiera un gran trozo de roca y tras ella, toneladas de tierra. De esta manera, el barreterito quedó sepultado para siempre. Desde entonces, según dicen los mineros de Atacama, su espíritu recorre todas las minas en que trabajó, dejando oír su continuo barretear. Se dice que cuando sopla el viento, se puede oír sus silbidos en los túneles que conectan las diferentes minas. Los mineros que los han oído, o han creído oírlo, se persignan temerosos, previendo un destino semejante. La historia cuenta que el Gorra de Hule fue un minero que trabajó en Mina La Prieta hace ya varias décadas, aunque no se precisa la fecha exacta. Puesto que unos dicen vivió en el siglo XIX y otros señalan que fue en los años 20, pero la versión más acertada podría ser la primera, dado que, si utilizaba una gorra, no contaba con la protección de un casco como lo hacen los considerados mineros de la era moderna. Este personaje, todo hace suponer, portaba todo el tiempo una gorra en la cual llevaba escrita la frase "Viva mi desgracia", y fue la razón por la que se hizo llamar entre sus compañeros como el Gorra de Hule. Ya que además era muy común entre los mineros poner sobrenombres, ya fuera por su forma de vestir como en este caso, o por aludir a alguna característica o peculiaridad, así como por defectos corporales o... Se dice que el Gorra de Hule llevó una vida habitual al alcohol y la pachanga, por lo que era común que al término de su turno laboral en Mina La Prieta, salía y visitaba las cantinas que se ubicaban lo más cercano a su centro de trabajo.
También se habla que su gusto por la bebida fue la causa de su desgracia y en una de sus tantas negligencias durante sus labores. El gorra de hule prendió la mecha de un bombillo y se olvidó por completo de dar el aviso gritando "está pegado", para que todos se retiraran del lugar y se resguardaran, ocasionando que tanto él como 4 de sus compañeros perdieran la vida al momento de la explosión. ¿Cuál fue el castigo para el gorra de hule por su negligencia? Por este incidente, la leyenda narra que el gorra de hule fue castigado a vagar eternamente por la mina, ya que tras su muerte surgieron los rumores sobre su presunta aparición en los túneles. Sin embargo, cuenta la historia que sus apariciones no lo eran para asustar, sino todo lo contrario. El fantasma del minero tenía una encomienda mucho más importante y que era la de salvar vidas. El castigo por la negligencia donde él y 4 de sus compañeros perdieron la vida fue manifestarse cuando estuviera por ocurrir un siniestro de gran magnitud en las instalaciones de la mina, como un derrumbe, una explosión o un accidente, para de esta forma alertar con su presencia a quienes ahí se encontraban. Aseguran que el espectro de el gorra de hule de esta manera ha logrado salvar muchas vidas antes de una tragedia y su misión sigue siendo deambular por los tiros, túneles y pasillos subterráneos de la mina, para avisar a través de sus apariciones de todo acontecimiento que pudiera poner en peligro vidas humanas. También se menciona que, al momento de aparecerse en las entrañas de la tierra, anuncia su llegada con un viento frío, para después observarse a lo lejos con la débil luz de un quinqué, que es una lámpara de aceite utilizada por los mineros de antaño para tener visibilidad al interior de la mina. Además, quienes han sido testigos de sus apariciones describen escuchar un desgarrador y escalofriante alarido, esto como la señal de que hay que salir corriendo de inmediato del lugar para poder ponerse a salvo de una tragedia. Historias como esta se han convertido en leyendas en Mina La Prieta, que dejó de operar en 1974 debido al bajo costo del mineral en el mercado. Pero también porque se llegó al punto en que la empresa era más el agua que sacaba que el mineral. Para quienes deseen conocer más sobre la historia de Mina La Prieta y sus leyendas, pueden acudir a sus instalaciones ahora como museo, donde guías de turistas atienden a todos los visitantes.